Es a las 7:16, seguimos en Radio San Martín, en RSM Noticias, primera edición informativa. Ya estamos en comunicación con el congresista por Arequipa, José Núñez, que ha presentado un proyecto de ley que perfecciona el teletrabajo, algo que creo yo ha llegado para quedarse, porque es una forma también de estar presente dentro de un centro laboral, pero hay que siempre hacerle los ajustes correspondientes a medida que pasa el tiempo. Vamos a darle entonces el saludo correspondiente al congresista José Núñez, a quien también queremos consultarle, ¿no? Primeramente, cuál es su punto de vista respecto a este gabinete y a esta situación, que ojalá no se convierta en conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Congresista, ¿cómo está? Buenos días, les saluda Marlene Pasa y Jorge Condori. Buenos días, Jorge. Buenos días, Marlene. Un gusto poder estar en Radio San Martín una vez más. Bien, comenzamos con lo que tú gustes, si quieres, con mi apreciación o con la ley de teletrabajo, que es lo que desean comenzar a conversar primero. Antes de ingresar a la ley, congresista, algo breve, más o menos su punto de vista sobre lo que ha pasado y la situación actual, ¿no? Por ahí no vemos un conflicto, pero sí más o menos algunos entredichos entre Ejecutivo y Legislativo. Bien, sí, mira, yo creo que la denegación de confianza de voto de confianza que se le dio al gabinete del señor Pedro Cateriano ha ido más por cuestiones emocionales. El señor Pedro Cateriano es una persona que tiene una manera de ser, es bastante impositiva, es una persona que no le gusta llegar mucho a consensos, que prefiere imponer sus ideas. Y creo que en verdad la gente, los congresistas el día lunes que votaron, no votaron por el plan de trabajo que él presentaba, sino por el señor Pedro Cateriano. Y bueno, la mayoría decidió no darle el voto de confianza. Si bien se establecieron algunos argumentos lógicos, pero yo creo que la decisión fue más emocional. Y en el caso nuestro, la bancada morada sí le dio el voto de confianza, no al señor Cateriano, sino le dimos voto de confianza al gabinete completo, porque creemos que en este momento el Perú necesita que todos estemos unidos. No tenemos tiempo que perder y hay muchas cosas por hacer. La población requiere la reactivación económica, que es una necesidad. Eso no significa que tenemos que descuidar el tema de salud. El COVID-19 ya está en el Perú. El COVID-19 no se va a ir, se va a quedar. Entonces, es una enfermedad bastante nueva y pues vamos a tener que aprender a vivir con ella hasta que se encuentre la vacuna. Entonces ya la crisis sanitaria y la crisis económica van de la mano. Entonces necesitamos solucionar ambas, no solamente darle prioridad a una, descuidando a la otra. Entonces el trabajo tiene que ser en ambos campos. Así es. Congresista Núñez, buenos días. Esto que usted menciona y el análisis que nos presenta en realidad es parte también del análisis que tiene la población, ¿no? La imagen impositiva, falta de consenso que representaba Pedro Cateriano, creo que también ha primado en ello. Y justo al respecto, ha dado declaraciones en algunos medios de comunicación y ha utilizado términos bastante despectivos con algunas bancadas, inclusive con el Congreso en general. ¿Cuál es su opinión al respecto de este Pedro Cateriano, pues, que no obtuvo la aprobación y que ahora ha salido de alguna manera muy impositiva, molesta de lo que ha pasado en este ámbito político? Bueno, esto demuestra que efectivamente creo que ha habido irresponsabilidad de ambos, ¿no? Una parte del Congreso, como bien lo decimos, actuó de una manera emocional, y de la misma manera el señor Pedro Cateriano toma esto de manera personal, cuando no se da cuenta que de alguna manera la decisión tomada ha sido producto de la actitud que él ha tenido, ¿no? Frente también al Congreso. Entonces, en este momento creo que lo que se tiene que hacer es
tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ver qué cosas podemos hacer juntos. Nos quedan 8 meses prácticamente de gobierno. El 11 de abril son las elecciones y una vez que se vote por un presidente, ya el gobierno, los meses pendientes, ya no se va a hacer nada. Simplemente se va a hacer la transferencia presidencial, no va a haber ningún funcionario público que quiera firmar nada, porque el nuevo presidente, el nuevo gobierno va a tener su propia agenda. Entonces, no hay tiempo que perder, ¿no? Y la población en ese momento, como lo decía, lo que necesita es activarse. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Eso es lo fundamental. Creo que ya la salida del señor Pedro Gateriano, bueno, ya todos lo conocían en el Perú, no es la primera vez que ha sido premier, lo fue en el gobierno de Toledo, lo fue en el gobierno de Ollantumala, y su actitud siempre fue prepotente, ¿no? Así es. Usted que maneja el análisis congresista interno, tiene el contacto seguramente con sus colegas, no solamente de la bancada, con algunos otros. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que está entendiendo el Congreso de esa decisión de mantener a ministros cuestionados y que están previos a la interpelación? Y obvio, ministros que se les requiere mucha más participación y sintonía social. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas y en el caso del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Cuál es la premisa que tiene ahora el Congreso respecto de esa decisión de mantenerlos en su puesto? Mira, yo con la ministra, yo te hablo un poco en lo personal, porque hay muchas de estas decisiones que se toman más en consenso de bancada. Yo en lo personal te puedo decir que el caso de la ministra de Economía, bueno, la ministra de Economía se la está culpando de muchas decisiones, pero hay que tener en cuenta también el contexto en las que han sido tomadas. Nadie se esperaba que viniera el coronavirus, nadie se esperaba toda esta crisis, y se tomaron decisiones, fueron bastante bien recibidas. Por ejemplo, lo que es Reactiva Perú, si bien es cierto, no ha llegado a la micro, pequeña empresa, el producto de que no haya llegado es porque gran parte de la micro y pequeña empresa es informal. Tiene un RUC, pero el tener RUC no te hace formal. He conversado con muchos microempresarios, inclusive ellos han reconocido que tienen 2 empresas, una que factura y la otra que no factura. Entonces, una que tiene 5 empleados en planilla y la otra que tiene 20, pero a ninguno lo tiene en planilla. Entonces, los criterios para otorgar los créditos de Reactiva Perú han sido 2. El volumen de ventas declarado a diciembre del año 2019 y la cantidad de personal declarado en planillas a diciembre del 2019. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Que si yo no tengo ningún trabajador en planilla, vendo 50.000 soles al mes y declaro 2.000 soles, pues el día que me sale el Reactiva me van a querer prestar 3.000 soles y yo lo que necesito para reactivarme es 50.000 soles. Entonces, la culpa no es del Ministerio de Economía. La culpa es del propio peruano que nos hemos acostumbrado a vivir dentro de la informalidad y sacándole la vuelta a la ley. Entonces, esto es un llamado de conciencia a todos los peruanos, porque a partir de ahora tenemos que aprender que nuestra misión dentro de la sociedad es importante y que así como tenemos derecho a exigir, tenemos también responsabilidades, y esas responsabilidades es pagar impuestos. Entonces, se tiene que cambiar esa mentalidad. Entonces, se ha buscado pretextos, ¿no? Decir, mira, se han dado a empresas que estuvieron coludidas, sí, son errores que se dieron, efectivamente, ya se corrigieron. Creo que si no se hubieran corregido y que a pesar de que las empresas estuvieron vinculadas a Odebrecht y a actos de corrupción, si hubiera mantenido las decisiones sin cambiarlas, ahí efectivamente diríamos, oye, aquí existe una mala intención, aquí hay colusión de parte del ministerio, pero no ha sido el caso. Se han corregido, las medidas no han sido perfectas, los bonos no han llegado a todo el mundo, es verdad que les debió de haber llegado, pero eso ha sido porque no se tenía una información actualizada de las personas en estado de pobreza. Entonces, por eso digo, son cosas como lo que ha sucedido también con el sector salud. El sector salud ha estado abandonado durante 30 años y
y ha venido la crisis y nos hemos dado cuenta pues que era una de las prioridades que se debió de haber mantenido siempre y nunca se hizo. Igual el sector salud. Entonces sí se han corregido, pero no se la puede culpar a una persona por lo que se ha dejado de hacer años anteriores. En el caso del señor Martín Vizcarra es diferente, ¿no? Porque existen algunos indicios de que se tomaron algunas decisiones irresponsables mientras él estuvo a cargo de SUNEDU. No significa, no podemos echar la culpa a SUNEDU por las decisiones irresponsables que tomó una persona. La reforma universitaria tiene que seguir. Pero también es cierto que existen algunas bancadas que quieren tomar como pretexto las decisiones irresponsables de una persona para tirarse abajo toda la SUNEDU, porque justamente estos grupos, estos políticos que quieren tener mayor participación en SUNEDU, tienen universidades, ¿no? Como es el caso de Podemos, que es el señor Pepe Luna, y como el caso del señor César Acuña, que tiene la Universidad César Vallejo. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, en el caso del ministro de Educación, yo creo que el presidente ha debido de ceder. No, el ceder no implica que una persona sea responsable y que sea la culpable, pero en aras de llegar a un consenso y a pensar en lo que les decía, qué es lo que podemos hacer juntos, debió de haber cedido, es decir, bueno, lo cambia el ministro, porque de todas maneras lo van a censurar. Esta semana, el día de hoy se decide cuándo va a ser la interpelación al ministro. Y el día que se decida que sea ese día, lo van a censurar. Y si lo censuran, va a tener que renunciar. Entonces, ¿para qué llegar a ese enfrentamiento? Mejor lo saco de una vez, pongo a una persona a prueba para que no me cuestionen la reforma universitaria y no doy pretexto a que se cuestione a toda una institución. Así es. Bien, congresista, el tiempo está avanzando. Vamos precisamente a esta propuesta que tiene usted, y como usted menciona, el tema laboral como parte de una reactivación económica, pero nos parece que va en sintonía con esta propuesta que tiene sobre esta perfección del teletrabajo. ¿En qué consiste, congresista? Bien, mira, es cierto, la aparición de esta crisis sanitaria nos hizo notar que existían muchas herramientas que teníamos y que no utilizábamos, y que estaban, dentro, como las videoconferencias que existen hoy en día, las tenemos a través de Zoom, y también la imposibilidad de que muchas personas puedan apersonarse a sus centros laborales a realizar el trabajo. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de normar un trabajo que ya se hacía efectivo en otros países, pero que en el Perú no. Entonces, el teletrabajo ya ha venido para quedarse también. Pero dentro de este teletrabajo se vienen cometiendo también algunos excesos. O sea, excesos, ¿por qué? Porque a veces el empleador considera que como el trabajador está en su casa, pues ya es un gran beneficio que tiene y trabaja mucho más del horario regular, ¿no? Empieza su jornada a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche sigue trabajando. Entonces, ha sido necesario normarlo y darle derechos a los trabajadores frente a esta nueva situación laboral. Y también condiciones contractuales que puedan crearse a partir de la fecha. Entonces, el teletrabajo está para el sector privado, para el sector público, y ante situaciones eventuales. ¿A qué me refiero ante situaciones eventuales? ¿Qué sucede a veces? Una madre, por ejemplo, su hijo se le enferma y no tiene con quién dejarlo. Entonces, ante circunstancias especiales, obviamente, conversando con el empleador, va a poder realizar el trabajo desde casa, ¿no? Otra de las cosas es que si la persona va a trabajar desde casa, el empleador está en condiciones está en la obligación de ofrecerle las mismas condiciones que les ofrece a un trabajador que trabaja en la oficina. ¿A qué me refiero con esto?
que cuando uno trabaja en la oficina, el empleador le pone una computadora, le pone internet, le pone los requisitos necesarios para poder realizar este trabajo. Es algo que no se viene dando, ¿no? Hay personas que trabajan desde su casa, utilizan su internet, utilizan su propia computadora, y algunas otras, digamos, electricidad, que si bien es cierto podría ser en menor cantidad, el empleador debería verse en la obligación de compensarlo, ¿no? Por estos servicios que él los está utilizando. De igual manera, hoy en día ya, bueno, con esta nueva ley que se pueda aprobar, se podría determinar que el propio empleador y el trabajador, es algo que se va a normar de común acuerdo, las condiciones y los tiempos de conexión, pero sí va a existir una desconexión. O sea, no se lo puede llamar al trabajador a las 10 de la noche y decirle, oye, te estoy enviando esto, lo quiero mañana temprano, porque la persona ya termina trabajando más de las 8 horas, ¿no? Así es, congresista, en este caso, ¿cómo sería? ¿Eso tendría que primarse ya bajo contrato? ¿La modalidad laboral debería decir que es abierto, que se puede cambiar? ¿Debería de estipularse en el mismo? Exacto. Recordemos que ahora hemos cambiado de manera directa y abrupta. Exactamente, sí se va a tener que va a tener estar estipulado en un contrato. Inclusive va a existir la potestad y la posibilidad para el empleador de poder contratar a trabajadores solamente para teletrabajo. Esto va a ayudar también a muchas empresas en estos tiempos a poder reducir costos. O sea, es una ayuda mutua, lo que le permite también a muchos trabajadores el hecho de no ir a trabajar, o sea, de no ir en movilidad, en su auto particular, en lo que sea, a trabajar, le va a ahorrar tiempo para trasladarse. Esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida del trabajador. Entonces sí se tiene que normar, las condiciones tienen que estar establecidas y negociadas en un papel. Por ejemplo, esto se va a prestar mucho para las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad tienen problemas para desplazarse. Entonces van a poder ser contratadas para poder hacer trabajo remoto y cumplir, o sea, las condiciones de control, las condiciones de la manera de hacerlo y de conexión sí van a tener que estar establecidas en ese contrato. Igual, por ejemplo, yo puedo contratar a una persona bajo la modalidad de teletrabajo, pero una condición mixta. ¿Qué significa? Que puedo acudir a la empresa 4 días puedo estar desde mi casa 4 días y un día a la semana tengo la obligación de ir a la oficina. O de repente los 5 días o 6 días los tengo que realizar, los puedo realizar a distancia, ¿no? Entonces son condiciones que van a fijarse entre las dos partes. Sí creo que son favorables para ambos, porque le permite a mucha gente, pues, poder estar dentro de su casa, si tiene hijos pequeños, y eso no significa que deje de trabajar, ¿no? Va a poder ahora, congresista, precisamente entre el tema privado, sobre todo, podría haber acuerdos importantes entre el empleador y el colaborador. En este caso, ¿qué pasa con el sector público? Porque a veces, si ya uno tiene molestias de asistir a una institución pública, a realizar algún tipo de trámite, pero ¿qué pasa en este caso si es que es un teletrabajo? Solamente aquí, bueno, de acuerdo a la ley, en casos especiales, no se va a utilizar masivamente, ¿no? El público. Sí, lo que va a suceder es que nos va a obligar al propio Estado a digitalizarse mucho más. En países mucho más desarrollados y que tienen inviernos bastante fuertes, pongo en mención a Canadá, por ejemplo, que es un país en el que yo tuve la experiencia de vivir. En el invierno mucho se hace por internet y por teléfono. Inclusive si yo quiero un certificado, una partida de nacimiento, yo la puedo solicitar por internet y el sistema establece, una vez que uno lo imprime y yo saco una copia, aparece que es copia. O sea, sí tenemos que optimizar nuestros sistemas digitales para que sean
mucho más eficientes. Para sacar una cita en el médico, para salud, ya no va a ser necesario vía telefónica, por internet. Si quiero ir a renovar mi licencia de conducir, yo ingreso, ya no tengo que hacer las colas que vemos que hacen todo el tiempo. Los exámenes de capacitación ya no tienen que ser presenciales. Hemos visto que fácilmente pueden ser a través de una plataforma digital. Así es, a mí me preocupa un poco el ámbito de la transición, ¿no? O sea, sabemos que es cierto, es todo un cambio, pero insisto, lamentablemente cuando hay una norma también está quien decida sacarle la vuelta, como decimos coloquialmente, y está el hecho pues de más de uno va a perder su trabajo porque le dirán, tú tienes diabetes, tú tienes un problema cardíaco, ¿para qué contrato a alguien que va a tener estos problemas y que no va a poder estar en las 24 horas? Porque en realidad eso de trabajo de 8 horas sabemos muy bien que en el Perú no existe, ¿no? Porque están los cursos, las capacitaciones, las llamadas que obligan que estés allí o que hagas actividades extras fuera del horario. Ese tema también habría que analizarlo, congresista Núñez, bajo la premisa de que no permitamos que todas las personas que podrían acceder y podrían realizar bien su teletrabajo, sea al 100%, pues no sean víctimas de despido, ¿no? Eso también el Congreso de la República tendría que verlo, porque seamos sinceros, detrás de un puesto de trabajo no hay pues una persona. Hoy en día están miles de personas buscando también llegar a ese puesto, pero hay que garantizar que eso no haga que se cometan irregularidades. Sí, no, eso es verdad, pero mira, en la realidad lo que dices es cierto, la gente va a trabajar de repente, no, en la realidad, como dices, no todos trabajan las 8 horas, pero de repente va a ser para muchos más cómodo trabajar las 10 horas o las 9 horas desde su casa, ¿no? Porque tienes la posibilidad de, como lo mencionaba, te ahorras el tiempo de desplazo. Y generalmente uno para llegar al trabajo se demora como mínimo 1 hora, hay otros que se demoran 2. Entonces, si hablamos de 1 hora, pongamos 1 hora de ida y 1 de regreso, o con la hora punta se convierten en 3 horas, son 3 horas que uno va a tener para poder compartir con su familia, ¿no? Entonces, lo otro es que, por ejemplo, los conocidos call center que existen, ¿no? Antes tenían un espacio que alquilaban, y esto para la empresa también implicaba un costo. En cambio ahora, pues va a ser mucho más barato implementarle a la persona en su casa el espacio para poder realizar este trabajo, y la persona lo va a poder hacer. Entonces creo que ambas partes se van a poder beneficiar, y va a ser un proceso, es verdad, pero una de las grandes fortalezas del peruano que nos caracterizan es que en verdad el peruano es creativo y se adapta muy rápido al cambio. Y ya lo hemos visto. Yo en lo personal antiguamente pensaba que hacer teletrabajo en el Perú iba a ser muy complicado en el tiempo, por lo mismo que hemos hablado hace un momento, que el peruano le saca la vuelta a la ley. Yo decía, si le damos la opción de que trabaje, de repente va a estar en la cevichería con sus amigos y nos va a contar el cuento que estuvo trabajando, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no, o sea, que las personas han asumido con responsabilidad este periodo, inclusive han trabajado más del tiempo que debieron de haberlo hecho. Entonces es por esa razón que es fundamental poner determinados límites, porque si no hacemos que se malinterprete por una parte del empleador. Digo, oye, como estás en tu casa, no trabajas lo mismo, entonces no me vas a trabajar 8 horas, sino vas a trabajar de 7 a 7. Entonces eso sí sería un exceso. Entonces es por eso preferible normarlo, y en el camino las mismas condiciones que irán dentro del contrato se van a ir pastando.
Así es, sin duda este es un reto, pero creo que se puede asumir. Yo creo que ahora tenemos que cambiar y mirar hacia ese ámbito. Se puede, se va a realizar, simplemente hay que mejorarlo. Congresista José Núñez Sala, muchas gracias por ese contacto con Radio San Martín. Vamos a estar hablando seguramente de esto, hay que perfeccionarlo, hay que seguir y aportamos todos, así como lo estamos haciendo a los medios de comunicación. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias igualmente. Tengan ustedes muy buenos días. Cuídense.